Times Square siempre olía a ambición. Incluso 30 pisos por encima de las calles, podía escuchar el débil zumbido de la ciudad, sentir el pulso de neón latir en las paredes de cristal que nos rodeaban. La sala de juntas era elegante, fría y cara. Todo madera pulida y bordes cromados, el tipo de lugar donde la gente finge sonreír mientras afila sus cuchillos bajo la mesa. Me senté en un extremo, con mi laptop abierta y mis notas listas. El logo de mi marca brillaba orgullosamente en la pantalla. Mala facha, audaz y rebelde, justo como la ropa que hacía. Estaba aquí para presentar mi visión a los inversores más grandes de Nueva York. Este trato podría llevar mis diseños a nivel global. Y entonces él entró. Oliver Williams, con un traje negro a medida que probablemente costaba más que toda mi colección. Corbata de seda, pelo engominado de esa manera sin esfuerzo que gritaba dinero. Pómulos afilados, ojos oscuros, del tipo que te miran como si ya hubieran decidido que no valía su tiempo. Lo odiaba. O al menos eso me decía a mí mismo. Se deslizó en la silla frente a mí con la gracia de alguien que había nacido en el poder. Sin prisa, sin nervios, solo la pura confianza de que el mundo se doblegaría ante él. ¿Comenzamos?, dijo suavemente, su voz baja, resonando fácilmente en la mesa. La reunión comenzó. Hice mi presentación, limpia, directa, apasionada. Mis diseños eran sobre juventud, movimiento, rebelión. Las calles de Nueva York vertidas en tela. Los inversores asintieron, tomaron notas. Sentí que mi pulso se calmaba. Los tenía. Entonces, Oliver habló. Veo lo que intentas, dijo, recostándose en su silla. Pero la ropa de calle es desordenada, impredecible. Los inversores quieren seguridad. Y, francamente, su mirada recorrió mi atuendo, chaqueta de mezclilla a medida, cadena de plata, anillos en mis dedos. Tu estilo es un poco demasiado casual para la escena global. Una oleada de risas silenciosas recorrió la sala. Mi mandíbula se apretó. Lo casual vende, respondí. La ropa de calle es cultura. La gente quiere algo real, no otro traje demasiado caro en una sala de exposición. Trajes demasiado caros, repitió, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Interesante elección de palabras. Estuvimos así, de un lado a otro, intercambiando golpes, tanto verbales como sutiles. Podía sentir el calor en mi pecho, mis manos me picaban por tirar la mesa solo para borrar esa mirada de suficiencia de su rostro. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había algo más allí, algo a lo que no quería ponerle nombre. La reunión terminó sin una decisión clara, solo con la tensión suspendida en el aire. Los inversores murmuraron entre ellos mientras salían. Recogí mis cosas rápidamente. Quería irme antes que él. ¿Te vas tan pronto, ese? Me congelé. Oliver estaba junto a la puerta, con una mano casualmente en el bolsillo, la otra empujándola para mí. Su sonrisa no era amigable. Era afilada, peligrosa. El ascensor estaba esperando. Entré y presioné el botón del vestíbulo. Él me siguió, recostándose contra la pared de espejos como si fuera dueño del espacio. Las puertas se cerraron. El aire entre nosotros se volvió más pesado, más cercano. Podía ver su reflejo observándome. «¿Tienes fuego?», dijo en voz baja, su voz casi un ronroneo. Pero el fuego se apaga rápido sin control. Me volví hacia él, el calor me picaba en la nuca. ¿Y crees que puedes enseñarme a controlarlo? Se alejó de la pared, cerrando la distancia entre nosotros en 2 pasos lentos. Mi espalda golpeó el metal frío detrás de mí. Puso una mano junto a mi cabeza, su cuerpo inclinado hacia el mío. Lo suficientemente cerca como para que captara el débil aroma de su colonia. Limpia, cara, con un toque de especias. «Cuidado, susurró. Su boca tan cerca que sentí su aliento rozar mi mejilla. «Me como a gente como tú para el desayuno». Mi pulso martilleaba en mis oídos. Me dije a mí mismo que era rabia. No lo era. «Estás en mi espacio», dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Él no se movió hacia atrás.
Si acaso, se inclinó, su otra mano rozando ligeramente mi cadera como si estuviera probando hasta dónde podía llegar. ¿Lo estoy? Sus ojos estaban fijos en los míos, oscuros e ilegibles. Curioso, no pareces estar alejándome. Tragué con fuerza. El ascensor zumbaba suavemente, cada piso pasaba demasiado lento. Su mirada se desvió solo por un segundo hacia mi boca. Dime que me mueva, dijo. No era una petición. Mis labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. Mi mano se agitó a mi lado, atrapada entre la idea de empujarlo y agarrar su corbata. La tensión era insoportable, lo suficientemente densa como para saborearla. Su pulgar rozó el lado de mi mandíbula. Un toque deliberado que envió calor a la parte baja de mi estómago. Lo odiaba. Lo deseaba. El ascensor hizo, din. Ninguno de los dos se movió de inmediato. Finalmente, se apartó, alisando su chaqueta como si nada hubiera pasado. Su sonrisa de suficiencia seguía allí, pero sus ojos, había algo más afilado en ellos ahora. Nos vemos por ahí, dijo, saliendo al vestíbulo. Me quedé en el ascensor unos segundos más, respirando con dificultad, mi cuerpo aún zumbando por el calor de él tan cerca. Me dije a mí mismo que era solo la adrenalina. No lo creí. Si el infierno tuviera un código de vestimenta, sería la oficina de Oliver Williams. Fría, impecable, cada superficie de vidrio o acero. Incluso el aire se sentía caro, como si hubiera sido filtrado para mantener fuera cualquier cosa humana. Y ahora tenía que trabajar aquí. 2 días después de ese momento en el ascensor, la noticia cayó como una granada en mi bandeja de entrada. Nuestros inversores querían una exhibición conjunta. El imperio de Oliver y mi marca de ropa de calle, uno al lado del otro. Dijeron que era sinergia estratégica. Yo dije que era una mala idea. No les importó. Así que aquí estaba, parado junto a él en una larga mesa de corte. El horizonte de la ciudad brillando más allá de las paredes de vidrio, fingiendo que no me daba cuenta de cómo su brazo rozaba el mío cada vez que ambos nos estirábamos para alcanzar el mismo rollo de tela. Tu colocación de la escena es descuidada, dijo sin levantar la vista. Su voz era suave, casi aburrida, pero capté la más leve curvatura en el borde de su boca. Mi colocación de la escena es deliberada, respondí. Se llama estilo. Deberías intentarlo alguna vez. Finalmente me miró. Ojos afilados y oscuros que tenían una forma de hacerme un nudo en el estómago. El estilo sin precisión es solo caos. Y la precisión sin estilo es simplemente aburrida, contraataqué, mi mano rozando deliberadamente la suya al buscar la cinta métrica. Sus dedos no se movieron. Dejó que los míos se deslizaran contra ellos antes de que me alejara. Seguimos así durante horas, midiendo, clavando, dibujando. La tensión entre nosotros era más espesa que la tela sobre la mesa. Nuestras discusiones tenían un ritmo ahora. Palabras afiladas, miradas más afiladas, y el silencio justo para sentir el peso de la presencia del otro. Cuando el resto del personal se fue, ya eran más de las 10. Solo el zumbido de la ciudad y el bajo rumor de las luces permanecían. Oliver estaba en su escritorio revisando la alineación final de diseños. Recogí mis cosas, ansioso por salir antes de que pudiera comenzar otra ronda. Acababa de llegar a la puerta cuando su voz me detuvo. Boayat. Me volví, con la mano aún en el picaporte. ¿Qué? Se recostó en su silla, un tobillo sobre la rodilla, los dedos entrelazados. Su corbata estaba aflojada, el botón superior de su camisa desabotonado. De alguna manera eso lo hacía más peligroso. Dime algo, dijo, su tono engañosamente casual. ¿Me odias tanto porque no soportas desearme? Las palabras golpearon como una descarga eléctrica. Forcé una risa. Vaya, eso es exagerado incluso para ti. ¿Lo es? Se puso de pie, moviéndose hacia mí con pasos lentos y deliberados. Siempre eres rápida con una respuesta. Siempre frente a mí, siempre mirándome como si quisieras morderme. ¿Morderme? Mi voz salió más tensa de lo que pretendía. Se detuvo a un pie de distancia, lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo me alcanzara.
No serías el primero. Puse los ojos en blanco, tratando de pasar a su lado. Se movió, bloqueando la puerta con un brazo apoyado en ella. El movimiento lo acercó aún más, su pecho rozando el mío. «Muévete, Williams», dije, pero le faltó fuerza. Sus ojos buscaron los míos, y por un segundo, ninguno de los dos respiró. Su aroma, esa misma especia limpia que había captado en el ascensor, me envolvió, haciendo difícil pensar. Podría simplemente decir que sí, susurró, su cabeza inclinándose ligeramente, nuestros rostros a centímetros de distancia. Sí, te deseo. Sí, pienso en ti cuando no debería. Eso no va a pasar, dije, pero mi voz se quebró a mitad de la frase. ¿Se dio cuenta? Por supuesto que se dio cuenta. Su mano libre se levantó, los dedos rozando un mechón de pelo suelto de mi frente. El toque fue ligero, casi burlón, pero me envió una oleada de calor, que se acumuló en la parte baja de mi estómago. Tragué con gran conciencia de cómo mi cuerpo estaba reaccionando. El palpitar en mi pecho, la tensión en mis pantalones. «¿Ves?», dijo suavemente. Por eso pregunté. Porque ahora mismo no me estás mirando como si fuera tu rival. Me estás mirando como si quisieras saber exactamente cómo te tocaría si me dejaras. Las palabras eran suciedad envuelta en terciopelo. Y maldita sea, una parte de mí quería averiguarlo. Su rostro estaba tan cerca que podía ver la leve barba incipiente a lo largo de su mandíbula. Sentir su aliento mezclándose con el mío. Mis dedos se curvaron a mis lados, luchando contra la necesidad de agarrar su camisa y tirar de él el resto del camino. En cambio, lo empujé del pecho. No con fuerza, pero lo suficiente para pasar de largo y abrir la puerta. «Sigue soñando», murmuré, saliendo al pasillo sin mirar atrás. Pero incluso mientras me alejaba, con el corazón latiendo, supe que estaba mintiendo. Porque la verdad era que casi me había inclinado. Cuando llegué a los bastidores, estaba listo para golpear una pared. El aire olía a aserrín y a luces de escenario, denso con el zumbido de la preparación. Los asistentes pasaban corriendo con percheros de ropa. Los maquilladores daban órdenes en un japonés rápido. Y en algún lugar más allá de la cortina, el murmullo de la multitud previa al espectáculo resonaba como un trueno lejano. Pero nada de eso importaba. Todo lo que podía ver era el titular parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Se filtró la alineación de diseño completa exclusiva para él, Williams y Wyatt Showcase. Cada boceto, cada pieza, cada detalle que habíamos mantenido bajo llave durante meses se había ido allá afuera para que cada marca rival lo destrozara antes de que siquiera pusiéramos un pie en la pasarela. Apenas terminé de leer antes de saber a quién culpar. Y él me estaba esperando. Oliver estaba cerca de un perchero con trajes de prensa, con las mangas remangadas hasta los codos, escudriñando un portapapeles como si la filtración no hubiera detonado todo nuestro espectáculo. Su cabello atrapaba la baja luz de los bastidores, haciéndolo parecer exasperantemente sereno. «Tú», espeté, marchando directamente hacia él. Él levantó la vista perezosamente, como si yo fuera nada más que un asistente que había traído el café equivocado. «Ese. Te ves tenso. Lo filtraste, ¿verdad?» Mi voz era baja, afilada, cortando el ruido. Su ceja se arqueó en un lento divertimento. ¿Por qué sabotearía mi propia exhibición? Porque preferirías hundir todo antes que admitir que trabajamos bien juntos. Me acerqué. El calor me quemaba en el pecho. No soportas la idea de compartir el crédito conmigo. Su sonrisa era tenue, peligrosa. O tal vez, dijo, lo filtraste tú, para tener una excusa para hacerte la víctima. La acusación golpeó lo suficientemente fuerte como para hacer que mi pulso se disparara. Eres increíblemente predecible, contraatacó suavemente. Vienes a mí, mostrando los dientes. Cada vez que te sientes acorralado. Casi lo respetaría si no fuera tan obvio. Mis manos se cerraron en puños. Di eso otra vez. Oh. Dio un paso hacia mí, cerrando la brecha hasta que el mundo se redujo a él. Su altura, su aroma, el destello afilado en sus ojos. ¿Quieres que me acerque? Quiero que. No pude terminar. En un movimiento fluido,
me agarró la muñeca, me giró contra la pared y me acorraló allí. El impacto no fue fuerte, pero la conmoción me robó el aliento. Su cuerpo se presionó contra el mío, sólido e inflexible. Su brazo se apoyó junto a mi cabeza. Mi muñeca atrapada palpitaba ligeramente contra el yeso frío. ¿Qué demonios, Williams? SHH. Su voz era baja, rica, bordeando una orden. El caos de los bastidores se desvaneció, amortiguado bajo el sonido de mi propio corazón. Su colonia me envolvió de nuevo. Especia limpia y algo más oscuro, más peligroso. Me retorcí contra él, pero cada movimiento solo me hacía más consciente del calor que irradiaba entre nosotros. Mi pecho rozaba el suyo con cada respiración. Mi cadera encajaba contra su muslo de una manera que era demasiado íntima para dos personas que se suponía que se odiaban. «¿Estás tan seguro de que es odio?», murmuró, inclinándose hasta que sus labios se posaron justo al lado de mi oreja. «Pero cada vez que me acerco, te congelas. Cada vez que te toco, tú no». Lo interrumpí, mi voz tensa. «No creas que me conoces». Sus labios se movieron, casi rozando el lóbulo de mi oreja. «Sé que deseas esto». Las palabras fueron una chispa en la yesca seca. Mi pulso rugió. Lo odiaba por decirlo. Lo odiaba más porque una parte de mí sabía que era verdad. «Eres un engreído», respiré, pero salió más débil de lo que quería. Su mano libre encontró mi mandíbula, su pulgar trazando el borde en un trazo lento y deliberado que hizo que mi piel se erizara. «Tal vez. Pero dime, ¿estás lleno de odio ahora, ese? ¿O de algo más?». Tragué con fuerza, mi mente gritando por distancia, incluso mientras mi cuerpo me traicionaba. Inclinándome solo un poco hacia su toque. El aire entre nosotros era fundido, pesado con algo que se sentía demasiado parecido al deseo. Podía sentir el más leve roce de su aliento contra mi cuello. La tensión se volvía cada vez más fuerte hasta que pensé que podría romperse. Debería empujarlo. Debería salir y nunca mirar atrás. En cambio, me quedé acorralado, cada nervio vivo, atrapado entre la furia y la anhelante y temeraria necesidad de cerrar esa última pulgada entre nosotros. Pero él no me besó, y yo no se lo pedí. El momento se extendió, afilado como el cristal, hasta que un grito del director de escena cortó el aire. Oliver retrocedió lentamente, sus manos se deslizaron de mi mandíbula como si se resistiera a soltar. «Lo pensarás más tarde», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándome contra la pared, respirando con dificultad, mi cuerpo aún zumbando por el calor de él. Lo odiaba. Lo deseaba. Y estaba empezando a pensar que no podría mantener a los dos separados por mucho más tiempo. La fiesta posterior debería haber sido ruidosa, desordenada y olvidable. En cambio, fue el tipo de noche que se grabaría en mi piel. La exhibición había sido un éxito contra todo pronóstico, contra cada pelea que habíamos tenido, cada diseño filtrado, cada colapso cercano. A la multitud le encantó. Los inversores lo devoraron. Nuestros nombres estaban en boca de todos, uno al lado del otro. Oliver parecía haber salido directamente de uno de sus propios anuncios. Traje impecable, corbata aflojada lo suficiente para sugerir pecado. El rincón de su boca sostenía esa misma y exasperante media sonrisa. Terminamos en el bar de la azotea en Roppongi. El horizonte de Nueva York se extendía en todas direcciones. Las luces de neón palpitaban en la distancia. Las torres de cristal brillaban contra el cielo nocturno. Y la ciudad abajo era un mar inquieto de faros y movimiento. Había bebido más sake de lo que debía. Mi cabeza estaba caliente, mi pecho ligero. El mundo teñido en los bordes con un agradable desenfoque. Oliver, por supuesto, bebía como un hombre que nunca perdía el control. Sorbo lentos, mirada firme, la ocasional curvatura de sus labios cuando yo decía algo afilado. «Admito», dijo, recostándose en su silla. «Eres mejor en esto de lo que esperaba». «¿Esa es tu versión de un cumplido?», pregunté, levantando mi vaso. «Es la única versión que obtendrás de mí», respondió suavemente, chocando su vaso contra el mío. Bebimos. Intercambiamos pullas que se deslizaron demasiado fácilmente hacia la risa.
Su rodilla rozó la mía bajo la mesa, y me dije a mí mismo que fue un accidente. Aunque ninguno de los dos se alejó. Cuando nos fuimos, las calles de abajo estaban resbaladizas por la lluvia, reflejando el neón en fragmentos brillantes. El aire era fresco y húmedo, llevando el débil aroma de los puestos de comida cercanos y el asfalto mojado. «Te estás tambaleando», dijo Oliver mientras caminábamos. «Estoy bien», murmuré. Pero cuando mi paso flaqueó, su mano me agarró del codo, cálida, firme, permaneciendo más tiempo de lo necesario. No me soltó. El ruido de la ciudad se desvaneció cuando nos adentramos en calles más tranquilas. Del tipo bordeadas con pequeños edificios de apartamentos y máquinas expendedoras que brillaban en la oscuridad. La lluvia comenzó de nuevo, suave al principio, luego más constante, golpeando su cabello, sus pestañas. Cuando llegamos a mi edificio, estaba húmedo, medio borracho y demasiado consciente de cómo mi corazón se aceleraba cada vez que él estaba cerca. Busqué a tientas mis llaves en el pasillo oscuro, pero antes de que pudiera meter una en la cerradura, su mano se presionó contra la puerta junto a mi cabeza. Me giré y lo encontré a centímetros de distancia. Esto no era como las otras veces. No había sonrisa de suficiencia, ni provocación perezosa. Sus ojos eran más oscuros, más afilados, y algo en ellos me dijo que no me iría sin ser tocado esta noche. «No estás huyendo esta vez», dijo en voz baja. No respondí. No pude. Mi aliento se había quedado atrapado en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. Entonces su boca estaba sobre la mía. El beso no fue tentativo. Fue feroz, hambriento, del tipo que sientes hasta los huesos. Su mano se deslizó en mi cabello, tirándome más cerca mientras su otro brazo se envolvía alrededor de mi cintura, acorralándome contra la pared. Le devolví el beso, y fue temerario, desesperado. Todas las discusiones, las miradas robadas, los meses de luchar el uno contra el otro, chocando en un solo momento imparable. Cuando nos separamos para respirar, él no se alejó. Presionó su frente contra la mía, con la respiración entrecortada, el agua de la lluvia corriendo por el lado de su cara. «Adentro», murmuró, su voz lo suficientemente baja como para ser peligrosa. Abrí la puerta con manos temblorosas. Y en el momento en que se cerró detrás de nosotros, volvimos a estar el uno sobre el otro. Su chaqueta cayó al suelo primero, luego la mía. Sus dedos abrieron mi camisa con una lentitud exasperante, arrastrando la tela sobre mis hombros, su toque, dejando rastros de calor a su paso. Tiré de su corbata, llevándolo a otro beso. Más desordenado esta vez, todo dientes y lengua. Sus manos se deslizaron por mi espalda, agarrando mis caderas, presionándome con fuerza contra él. La evidencia de su excitación coincidía con la mía, y me envió un escalofrío directo. Tropezamos hacia el sofá, chocando con la mesa de centro, sin importarnos nada excepto mantener el contacto. Su boca se movió a mi cuello, sus labios y dientes encontrando la piel sensible justo debajo de mi oreja. Jadeé, mis manos se cerraron en su camisa. «Oliver, cállate», gruñó, pero salió como una súplica. Su camisa se unió a la pila en el suelo, revelando un cuerpo tan preciso y deliberado como todo lo demás en él. Mis manos vagaron, mapeando las llanuras de músculo, la calidez de su piel. Me empujó hacia abajo sobre el sofá, sentándose a horcajadas sobre mí, sus labios reclamando los míos de nuevo antes de moverse más abajo. Mandíbula, garganta, pecho. Cada beso era una marca. Cada toque una demanda que no podía rechazar. Cuando finalmente deslizó su mano más abajo sobre mi cinturón, me arqueé hacia su toque sin pensarlo. El sonido que hizo en respuesta, bajo y áspero, fue directo a mi centro. La ropa se convirtió en un obstáculo. La rompimos, sin aliento y urgentes, hasta que no hubo nada entre nosotros más que calor y piel. La fricción era embriagadora, nuestros movimientos hundiéndose en un ritmo que se desdibujó en algo primitivo. El mundo se redujo a la sensación. La presión de su cuerpo, el roce de su barba incipiente contra mi mandíbula, el calor resbaladizo donde nos tocábamos, los sonidos que se nos escapaban a ambos sin contención. Cuando llegó el clímax, fue agudo, abrumador, arrancándome la voz de una manera que no dejaba lugar para el orgullo. Nos desplomamos juntos, enredados y agotados, la lluvia aún repiqueteando suavemente contra la ventana. Su mano descansaba en mi pecho,
sintiendo el latido irregular de mi corazón. Giré la cabeza para mirarlo, pero las palabras no salieron. Ninguno de los dos habló. Había demasiado en el silencio. Las peleas, el deseo, el hecho de que esto ya no era solo sobre el odio. Y eso me aterrorizaba casi tanto como me emocionaba. La luz de la mañana se coló por las persianas, proyectando delgadas barras doradas a través de las sábanas enredadas de mi cama. Me desperté con calor presionado contra mi espalda, sólido, firme. El lento ritmo de la respiración de Oliver era inconfundible. Por unos pocos latidos del corazón, no me moví. Mi cuerpo aún zumbando con el recuerdo de la noche anterior. El peso de Oliver acorralándome contra la pared. Su boca, a la vez exigente y dolorosamente suave. La forma en que mi propia voz se quebró de placer, mis muslos tenían un leve dolor. Mis labios se sentían sensibles, hinchados. Y cuando Oliver se movió detrás de mí, su brazo fuerte se acomodó sobre mi cintura, mi corazón tartamudeó como si hubiera perdido su ritmo habitual. Era absurdo. Oliver y yo éramos rivales. Durante años, intercambiamos pullas en salas de juntas y nos lanzamos miradas asesinas en los escenarios de exhibición. Entonces, ¿por qué estar aquí, envuelto en su calor, se sentía tan peligrosamente bien? Con cuidado, me deslicé de debajo de las sábanas, el aire fresco erizando mi piel desnuda. Agarrando mi bata, la ajusté con fuerza, tratando de anclarme. Oliver no se movió, solo murmuró algo en la almohada. Su cabello oscuro hecho un lío, su rostro más suave sin el traje afilado y la sonrisa de suficiencia que solía usar. Parecía casi un niño y odiaba cómo eso me apretaba el pecho. Me retiré a la cocina, el ritual familiar de preparar café me anclaba. El rico olor terroso llenó el aire, pero no hizo mucho para despejar la neblina en mi cabeza. La noche anterior fue algo de una sola vez, una casualidad. Demasiado alcohol, demasiada adrenalina por nuestra victoria en la exhibición. Nada más. Pero entonces Oliver apareció en la entrada. Sin camisa, el cabello húmedo por una ducha rápida, una toalla colgada abajo en sus caderas. Casi se me cae la taza que tenía en la mano, mi pulso se disparó traidoramente. Se apoyó en el marco de la puerta, esa familiar sonrisa de suficiencia comenzando a curvarse en sus labios. Buenos días. Te escapaste bastante rápido. Hice café, dije, forzando mis ojos hacia el mostrador, lejos de cómo su piel brillaba bajo la luz de la cocina. Sírvete. Oliver no se movió hacia la cafetera. En cambio, cruzó la habitación, sus pasos lentos y deliberados hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que yo sintiera el calor que irradiaba de él. Entonces, ¿solo vamos a fingir que la noche anterior no pasó? Mi mandíbula se apretó, un reflejo defensivo. Fue un error. Sus ojos se oscurecieron, una sombra pasando a través de ellos. Eso no es lo que decías cuando me estabas atrayendo más cerca. El calor inundó mis mejillas. Los recuerdos de mis propias manos aferrándose a él, destellaron sin ser invitados. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró violentamente en el mostrador. Lo agarré, agradecido por la distracción. Era el CEO de nuestro grupo inversor conjunto. Su voz era afilada y urgente. Un competidor había filtrado un rumor sobre nuestra exhibición, acusándonos de falsificar números de ventas. Se estaba extendiendo como un reguero de pólvora en línea. En 30 minutos, Oliver y yo estábamos en un taxi a toda velocidad hacia la sede. El silencio entre nosotros no era cómodo. Crepitaba, pesado con todo lo que no decíamos. Mantuve mis ojos fijos en la ventana, viendo a Nueva York pasar borroso. Torres de oficinas elegantes, letreros de neón aún brillando débilmente a la luz del día, el flujo interminable de peatones. Mi mente daba vueltas, atrapada entre la crisis y el recuerdo persistente del toque de Oliver. En el edificio, las cámaras nos rodearon. La prensa ya estaba dando vueltas, hambrienta de una cita. Oliver se puso delante de mí, su amplio cuerpo protegiéndome de lo peor de los flashes. Su brazo rozó mi cintura, protector, anclándome, y odié lo mucho que me apoyé en él. Sin comentarios, les dijo a los periodistas, su voz firme mientras me guiaba adentro.
En la sala de juntas, nos enfrentamos a un desafío de inversores, equipos de relaciones públicas y abogados. La única forma de matar el rumor era presentar un frente unido. Una conferencia de prensa conjunta transmitida en vivo para demostrar que nuestra alianza era inquebrantable. Le eché un vistazo a Oliver al otro lado de la mesa. Estaba en su elemento, confiado, tranquilo, respondiendo preguntas con ese encanto sin esfuerzo. Pero cada vez que su mirada se deslizaba hacia mí, sentía esa misma descarga eléctrica de la noche anterior. La que hacía que mi pulso tropezara. La conferencia de prensa fue agotadora, pero nos mantuvimos firmes. Exageramos nuestra competencia amistosa, mostrando sonrisas practicadas para las cámaras. En un momento, la mano de Oliver rozó la parte baja de mi espalda, oculta de la vista. La calidez de su toque se quedó, una quemadura silenciosa que me acompañó mucho después. Cuando terminó, la crisis había sido disipada. El rumor estaba perdiendo fuerza y nuestros inversores estaban satisfechos. Salimos a la brillante tarde de Nueva York. La luz del sol era intensa en mis ojos. La calle estaba más tranquila aquí, una leve brisa llevaba el olor a castañas asadas de un vendedor cercano. Oliver dejó de caminar. Simón. Me giré, preparándome para uno de sus habituales comentarios sarcásticos, pero su expresión era diferente. Cruda, desprotegida, sin rastro de su habitual sonrisa de suficiencia, solo una intensidad firme y ardiente. Te he deseado desde el día en que nos conocimos, dijo, su voz baja pero inquebrantable. Rival o no, no te dejaré ir. El mundo pareció encogerse. El zumbido del tráfico se desvaneció hasta que solo éramos nosotros. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Si me dejaba, aún podía saborear la noche anterior. La forma en que Oliver me había besado como si fuera algo por lo que valiera la pena luchar. Y la verdad, la que había estado esquivando toda la mañana, era que ya no quería luchar. Eres imposible, murmuré, pero mis pies ya me estaban llevando más cerca. La sonrisa de Oliver era débil, casi tierna, como si hubiera ganado algo mucho más grande que cualquier negocio. Y entonces lo besé. No fue como el desesperado y empapado de lluvia beso de la noche anterior. Este fue más lento, deliberado, pero no menos intenso. Un acto de posesión a plena luz del día, frente a cualquiera que pasara por ahí. La mano de Oliver se deslizó para ahuecar mi mandíbula, su pulgar rozando mi mejilla. Mis dedos se enroscaron en su camisa, anclándolo a mí. Cuando nos separamos, mis labios hormigueaban y estaba sin aliento. Oliver no soltó mi mano. Empezamos a caminar de nuevo, serpenteando por las bulliciosas calles de Nueva York, pasando por cafés y vendedores, la ciudad latiendo a nuestro alrededor, pero apenas me di cuenta. Mi atención se redujo al cálido peso de la mano de Oliver en la mía. El roce de su hombro contra el mío con cada paso. Rivales una vez. Amantes ahora. ¿Tal vez algo más? Lo miré. ¿Y ahora qué? Su sonrisa se volvió lenta, segura. Ahora dejamos de fingir que somos enemigos. Y vemos hasta dónde llega esto. El calor floreció en mi pecho de nuevo. Pero esta vez no aparté la mirada. De acuerdo, pero todavía te ganaré en la próxima exhibición. Oliver se rió. Ese sonido rico y genuino que solo había escuchado una vez antes me envió un escalofrío. Eso lo veremos. Mientras nos fundíamos en la multitud, de la mano, con las luces de la ciudad parpadeando de nuevo a la vida. Se sintió como si algo hubiera cambiado para siempre.